El Senado sesionará para definir la terna de donde se va a elegir al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y precisamente para hablar de esto en la línea telefónica está con nosotros el doctor Abraham Daniel Manríquez, uno de los aspirantes y el más joven precisamente de estos aspirantes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josué. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien aquí. Gracias por tomar la llamada. ¿Cuál considera que es el perfil que debe tener ese presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está por decidir el Senado? Pues considero y sé con firmeza que debe de ser un perfil más humanizado, más cercano en realidad a la sociedad, que esté consciente de lo que pasa, de las necesidades, de las vulneraciones que existen día a día y que pues nos enfrentamos muchos, ¿no? Y además que evidentemente cumpla con la preparación académica necesaria para poder llevar a cabo sus funciones de la mejor forma. Tan así que pues incluso es la persona que nos representa a nivel internacional sobre cómo está el estado de violación o no a los derechos humanos. Entonces considero que debe de tener mucha preparación y además pues, mucha convicción legítima por la defensa de los derechos humanos. Sabemos que decenas de aspirantes ya comparecieron ante el Senado, entre ellos obviamente usted, queda dentro de esos últimos 10 para entonces seleccionar la terna, y dentro de su discurso habla precisamente de esa defensa de grupos vulnerables. ¿Cuál es el discurso que usted presentó precisamente al Senado para ser elegido como presidente? Pues de que aparte de tener una firme convicción en la violación grave sobre los derechos humanos, también enfocarse a pues donde no se voltea a ver, ¿no? Que son a los grupos en situación de vulneración muy fuerte, el cual pues nos encontramos a todos los grupos que son mujeres, niñas, niños y adolescentes, a personas con discapacidad, a comunidades y pueblos originarios, adultos mayores, a personas de la diversidad sexual, incluso a los mismos compañeros tuyos de defensores de los derechos humanos y periodistas, a solicitantes de asilo, migrantes, que ahorita estamos en una situación muy fuerte en ese tema, y a personas privadas de su libertad, ¿no? Que fueron vulnerados al no llevar quizá un debido proceso. Y pues eso sería, y pues de mi razón personal, pues lo vivo, soy parte de la comunidad LGBTIQ, soy parte de las organizaciones de la sociedad civil desde hace muchos años, tengo ese compromiso firme y pues eso es lo que defiendo, ¿no? Definitivamente son rezagos que existen derechos humanos en el país. ¿Cómo de alguna manera enfrentarlos como agenda prioritaria? Además de esos temas, ¿cuáles serían las primeras acciones en caso de ser elegido presidente? Ok, pues mira, considero que se debe hacer una revisión exhaustiva sobre los procesos que se llevan internamente en la CNDH, porque es increíble que lo primero que te reciba sea una reja, ¿no? Y de por sí ya has sido víctima de alguna vulneración y todavía se te vuelve a revictimizar al momento de no tener esa accesibilidad a interponer una queja, a darle un seguimiento, a ratificarla. Entonces creo que hay muchos elementos que se pueden ocupar para poder hacer como marca la misma ley, que se haga accesible, que sea ágil, que sea rápida y no y que no nos tardemos y se quede en el olvido, ¿no? Ahora, como organización, la Comisión Nacional merece más recursos, hablando de recursos no solamente, claro, recursos monetarios, sino hablando de recursos legales para poder actuar más en consecuencia de lo que defiende. A mi consideración y por lo que he llegado a vivir, creo que sí debería de realizarse en algún momento la persona que llegue a incentivar esa modificación legislativa en el tema en que sean vinculantes las recomendaciones, porque si bien es cierto, la misma norma marca que las autoridades tienen dos opciones, ¿no? Tienen el aceptarla o no aceptar la recomendación, y en el caso de aceptarla incluso pueden decir, la acepto pero no la cumplo. Pero también hay mecanismos, ¿no? que puede implementar el ombudsperson junto con apoyo y coadyuvancia con el Senado, a llamar a comparecencia al servidor público que no desea aceptarla, que diga claramente que no lo quiere acatar, y si da las razones suficientes, obviamente justificadas, legales, para que sea así, pues bueno, ahora sí que se tendrá que redefinir la recomendación. Sin embargo,
Si no es así, se pueden ocupar otros medios como dar y acudir ante el Ministerio Público o al órgano interno de control, a lo cual yo considero que para que haya existido una investigación suficientemente ya fundada que derivara en una recomendación, es porque claro que no hay justificación alguna y está comprobado que hubo una violación a los derechos humanos de un ciudadano por parte de un servidor público. Eso es lo que a mí me sorprende, que en este año incluso hemos visto que nuestro gobierno en ocasiones no quiere aceptar esas recomendaciones, ¿no? Y ni siquiera quiere comparecer. Entonces, más allá, por lo pronto sí tenemos medidas suficientes en la ley para poder verificar y evitar que se violenten los derechos humanos, pero sí debe en algún momento de hacerse una reforma para hacer vinculantes las recomendaciones sin llegar a ser sancionador el órgano, porque entonces nos estaríamos convirtiendo en juez y parte, ¿no? Bien, doctor Abraham Daniel Manrique Santiago, muchísimas gracias por esta llamada. Estamos atentos, claro, a lo que suceda en esta sesión del Senado para elegir la terna y obviamente esperando que esté dentro de estos para la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le agradecemos este tiempo. Te agradezco muchísimo, Josué. Igual, saludos, pero... Gracias, igualmente.